Saludos amigos de la plataforma de noticias Pura Vida, como siempre un placer, un gusto poder compartir con todos ustedes temas de actualidad y sobre todo algo que es primordial para nosotros, brindarle información en la cual nos eduquemos y podamos entonces mejorar nuestra calidad de vida. Lo acabo de mencionar, hoy un tema súper importante. Para ello hemos invitado a nuestro especialista, a nuestro experto para manejar ese tema, el doctor Fernando Aguilar Sequeira. Él es audiólogo y también pues, representante ante el Colegio de Terapeutas de Costa Rica, a quien inmediato le doy la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por compartir con nosotros acá en la plataforma de Noticias Pura Vida. ¿Qué tal, don Bernie? Buenas tardes. No, con mucho gusto. Un tema tan importante y aquí estamos para servirles a ustedes y a la comunidad costarricense para aclarar cualquier duda o tema respecto a la parte auditiva, salud auditiva. Bueno, en positivo, salud auditiva, ¿verdad? Habrán formas de cuidarla, doctor, pero antes que eso me gustaría contextualizar este tema porque la Organización Mundial de la Salud, incluso por acá tengo un dato bien apuntado con las Ujú. estadísticas de ellos que dice que, bueno, la pérdida auditiva afecta a más de 400 millones de personas. Y hace una proyección también, dice la Organización Mundial de la Salud, que se calcula que para el 2050 llegue a 900 millones de personas con pérdida auditiva. Eso es una cifra para ponerle atención, doctor. Claro, correcto. De hecho, la OMS tiene años de estar alertando sobre el incremento o la incidencia de problemas auditivos, los cuales se pueden corregir o prevenir desde un aspecto de intervención temprana, ¿verdad? Entonces, la alarma que ha venido dando desde hace años la Organización Mundial de la Salud respecto a esto, de la parte preventiva, de cómo podemos prevenir a las personas de todas las consecuencias de los problemas auditivos, va enfocado también en el aspecto de que no solo afecta a la parte de la comunicación, los problemas auditivos, sino también otros aspectos sociales, laborales, incluso hasta familiares, ¿verdad? Entonces, la alarma viene por ahí, ¿verdad? Que no solo la parte auditiva, sino el entorno de la vida de la persona. Y no solo el adulto mayor, sino también estamos viendo números de una incidencia en personas de edades de 30 40 años que ya tienen incidencia en un problema auditivo que les afecta en ciertos aspectos. Bueno, que lastimosamente no solamente en este tema, ¿verdad? En otros factores también que tienen que ver con salud, vemos cómo cada día más afectan a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Eh, Totalmente. sí, doctor, usted lo decía muy bien, pero quizás empecemos por algo muy básico, pero no menos importante, creo yo, ¿verdad? ¿Qué podemos valorar como una pérdida auditiva? ¿Cómo, qué es, a grandes rasgos, y en esa cotidianidad que usted indicaba, Ujú. cómo podemos determinarla, ¿verdad? Porque a veces, hasta que ya se convierte en un problema más grave, es que nos damos cuenta, nos percatamos de que tenemos una situación de pérdida auditiva, pero para que usted nos Ujú. ilustre y nos indique cómo califica, cuál es el Claro. concepto y realmente cómo empezamos a diagnosticar que empezamos con este problema de pérdida auditiva. Claro, la pérdida auditiva, básicamente, vamos a hablar de un problema auditivo, una pérdida auditiva discapacitante, ¿verdad? Que incapacita a la persona para poderse comunicar de una forma normal y desenvolverse en su ambiente acústico normal, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Los problemas auditivos son de diferentes grados, ¿verdad? Obviamente, entre más sea el grado de pérdida auditiva, más evidente que a la persona le cuesta entender o escuchar. Pero básicamente, a grandes rasgos, con los años, obviamente, vamos perdiendo la audición, ¿verdad? Todos vamos perdiendo la audición, pero es a partir de los 55, 60 años que se vuelve más evidente en ciertas personas un desgaste auditivo. ¿Cuáles son los cuadros clínicos o qué es lo que se evidencia? Por ejemplo, se acompaña el desgaste auditivo o la pérdida auditiva, se acompaña de la percepción de ruidos en los oídos, o la sensación de ciertos sonidos en los oídos, lo describen como grillos, pitos, una olla de presión. Es un sonido que lo siente la persona sin que un medio externo lo provoque, especialmente en un ambiente silencioso. ¿De qué se acompaña también los síntomas, el cuadro clínico de que ya hay una pérdida auditiva discapacitante? Por ejemplo, en ambiente ruidoso o cuando hay muchas personas hablando, la persona escucha pero no entiende el mensaje.
Y eso es porque ya hay un desgaste en una parte importante de la audición que hace que entendamos el lenguaje, que son los primeros síntomas o los primeros sonidos que se van perdiendo. Entonces el escuchar, pero no entender, también es de esos síntomas que ya tengo un desgaste auditivo, que tal vez no sea muy severo, pero que ya hay indicios de que hay ese desgaste. También no puedo seguir las conversaciones fluidamente, le subo inconscientemente al televisor para compensar ese desgaste auditivo y probablemente cuando el problema auditivo inicia, lo percibe más las personas que están a mi alrededor que el mismo paciente, ¿verdad? Esos podrían ser como tres típicos síntomas que la persona o las alarmas del problema auditivo, que es ese desgaste que se va dando con los años a grandes rasgos en la mayoría de personas, pero que hay factores también que lo pueden acelerar, como la exposición al ruido, factores genéticos, un golpe en la cabeza, infecciones de oído. Entonces esos síntomas o esas patologías podrían acelerar un envejecimiento del sistema auditivo que todos vamos a padecer en cierta medida. Bueno, el doctor Fernando Aguilar, audiólogo, con quien conversamos acá en Noticias Pura Vida. Doctor, usted se me adelantó un poquito, ¿verdad? Con las causas, porque lo Sí, decía claro. de una manera muy cotidiana, porque eso sí nos interesa mucho, o sea, en la cotidianidad, que todos, nuestra audiencia, pueda aprender a detectar, bueno, cuándo empezamos o cómo prevenir más bien. Yo creo que hay que invertir en que no llegue ese momento. Pero usted Sí. bien lo decía, ¿verdad? A veces nos exponemos mucho a no sé cuáles son las causas más cotidianas que podrían asociarse a la pérdida auditiva. Precisamente la OMS, en su listado del informe anual, ¿verdad? El informe que dieron el 3 de marzo, que fue el Día Mundial de la Audición, básicamente indica ciertos factores. Por ejemplo, tenemos factores de alto riesgo que se dan en el nacimiento. Personas que tuvieron factores de alto riesgo como bajo peso al nacer, que tuvo algunas complicaciones postparto, incluso durante el parto, ¿verdad? Eh, Factores genéticos, si mi familia, tengo mi primo, mi hermano, mi abuelo que tiene problemas auditivos, yo también debo evaluarme. La exposición al ruido, que es la que más se hace énfasis, porque tenemos ciudades industrializadas en las cuales hay más población, hay un incremento de ruido que viene acelerando el envejecimiento del sistema auditivo. Que estoy en Zoom en la clase, que estoy viendo televisión, que estoy expuesto al ruido del tránsito y llego a mi casa y utilizo audífonos a todo volumen, escuchando música o una reunión. Todo eso va desgastando o va fatigando el oído, lo cual incide en que se va acelerando, como decía antes, ese envejecimiento del sistema auditivo que todos vamos a tener. Pero como lo decía, hay ciertos factores que inciden. Las infecciones de oído también, que hace la alarma la OMS, que se pueden prevenir en niños especialmente, que son muy dados a tener. Esas infecciones de oídos también pueden incidir en un problema auditivo, especialmente si no se tratan a largo plazo, por la constante exposición a estas infecciones de oído que dañan el oído a largo plazo, Sí, por muy bien, ejemplo. doctor. Bueno, mientras como vamos un poquito ahí la cámara, porque ya se me está como bajando. Muchas Perdón, ahí gracias. está. Listo, no, muchas gracias, muy amable. Doctor, le voy a preguntar algo que normalmente uno lo escucha y Claro, se está dando mucho ahorita incluso en esta época del año. Vemos sí, señor. cómo las temperaturas suben y bajan muy regularmente, Sí. ¿verdad? ¿Cuánto afecta eso, el sistema auditivo? En realidad, no podríamos decir que a grandes rasgos que lo que está relacionado a lo que hace mención, básicamente sería más que todo en niños, que es la población más vulnerable, perdón, que se exponga a un resfrío, por ejemplo, que le afecte las vías respiratorias superiores y incida una infección de oídos. Más que todo es la población más vulnerable. En los adultos no tanto, ¿verdad? Pero sí, haciendo mención a eso, es un tema que podría causar una pérdida auditiva pasajera a consecuencia de un resfrío por lo que hace mención, más cuando empiezan las épocas de lluvia, ¿verdad? Sí, bueno, como le decía, le pregunto en virtud sí qué es lo que uno escucha en la gente, ¿verdad? Igual, Claro, ahorita que estamos en verano, que la gente pues acude mucho al río, acude mucho a piscinas, acude mucho a las sí, claro. playas,
¿Qué tan conveniente es la protección del oído como tal, verdad? Utilizar algún dispositivo que proteja. Sí, idealmente, si, si estoy muy expuesto a este tipo de situaciones, idealmente usar protección, protectores auditivos contra el agua, ¿verdad? Protectores de natación para evitar cualquier tipo de infección, como les decía, especialmente las personas que son vulnerables, que han tenido antecedentes de infección de oído, ¿verdad? Y especialmente también en niños. No es un requisito, ¿verdad? Porque específico, pero si tengo antecedentes o quiero cuidar mi audición de algún tipo de infección, idealmente utilizar. Especialmente, aprovecho para mencionar, aquellas personas que tienen un problema auditivo, ¿verdad? Y una infección podría agravar ese problema auditivo, ¿verdad? Muy bien, estamos conversando con el doctor Fernando Aguilar Sequeira, audiólogo y representante también ante el Colegio de Terapeutas de Costa Rica sobre la pérdida auditiva, que según la Organización Mundial de la Salud afecta a más de 400 millones de personas y se calcula que para el 2050 llega a 900 millones de personas con algún tipo de afectación de pérdida auditiva. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? No sé si tienen datos o estadísticas en el país. ¿Cómo Eh, estamos? en el país se maneja grandes rasgos, ¿verdad? Pero no tenemos una referencia, un estudio fuerte, ¿verdad? El INEC ha hecho referencia, ¿verdad? Que existe una gran cantidad de personas, alrededor de 300.000 personas con discapacidades, pero no lo engloban, ¿verdad? No hay un estudio fuerte como hay en otros países respecto a lo que es el problema auditivo. Lo que sí es que tenemos referencias de América, por ejemplo, haciendo mención a lo que al el informe que dio la OMS, se centraliza también en América una estadística en donde indica que actualmente hay 300 millones de personas, perdón, alrededor de un tercio de personas con problemas auditivos, ¿verdad? Especialmente un 17% de aquellos que tienen problemas auditivos en América está relacionado a lo que es la exposición al ruido, ¿verdad? Entonces, un dato importante también concentrado en América, ¿verdad? Y la estadística refiere y lo que la OMS hace referencia es esa cantidad de personas con problemas auditivos que está relacionado a exposición al ruido, ¿verdad? Entonces, hay otro dato importante, que somos una población, y en Costa Rica también no escapa de eso, que se hace más adulta, ¿verdad? Hay más adultos y eso también incide que si somos más adultos vamos envejeciendo, pero acompañados también de ruido. Lo que está incidiendo que si ahorita hay una población adulta mayor con bastantes problemas auditivos, eso se va a triplicar, obviamente, en edades más, al pasar los años, ¿verdad? Sí, que es un tema que Costa Rica, pues claramente todas las autoridades lo han manifestado, ¿verdad? Nos estamos convirtiendo en un Correcto. país cada vez más longevo y eso también en todo Ujú. sentido tiene sus particularidades. Claro, Pero lo claro. cierto del caso también, doctor, es que a raíz de la pandemia se incrementó toda nuestra virtualidad. Ujú, Uno ujú, lo ve en la comunidad estudiantil, ujú. ¿verdad? Llámese primaria, Claro. llámese secundaria, universitaria. Ujú. ¿Qué medidas debería tomar esta población para no verla tan afectado y no provocar ese envejecimiento auditivo que usted menciona? Sí, básicamente lo que recomendamos es una regla que se llama 60-60, que básicamente no subir más del 60% a los dispositivos de audio, ¿verdad? Llámese celular, iPad, teléfono, etcétera, etcétera. Este, y no prolongarlo por más de una hora. Es decir, si yo estoy expuesto, por ejemplo, en esta situación, si estoy haciendo una clase durante una hora, tratar de descansar y no subirle más del 60% del volumen del dispositivo, tratar de descansar de por lo menos 15 minutos entre un tiempo y otro. ¿Para qué? Para evitar que el oído se fatigue y vayamos incidiendo o acelerando ese problema auditivo. Entonces también lo que recomendamos es si voy a recibir clases o voy a participar en una actividad virtual, no utilizar tal vez tanto los audífonos, sino también poder utilizar parlantes o utilizar el audio que sale externamente, los parlantes del dispositivo, y no usar tanto los audífonos. Tener esos periodos de descanso entre una hora y otra. Y bueno, una excelente recomendación, porque ya le decía, ¿verdad? Evidentemente,
Bueno, muchas veces hay una cuestión técnica también, ¿verdad? Para Sí, evitar el eco es que se utiliza mucho el audífono, claro, podemos decirlo así, ¿verdad? claro. Eh, pero, pero bueno, en la mejor opción, Ujú. evidentemente, es utilizar eh, elementos externos, Exacto. como Ujú. altavoces, que no estén tan cerca del oído, Exacto. doctor. Exactamente, exactamente. Bueno, perdón, para hacer el paréntesis, que el dato de América que se me iba, son 217 millones actualmente de personas con problemas auditivos en todo el continente en América, y se espera para el 2050, haciendo referencia a eso, que van a ser 322 millones de personas, si no se invierte, ¿verdad?, en lo que es la prevención, que ahí para que no se me vaya el dato y los televidentes también lo tengan ahí, ¿verdad? No, no, genial. Mira, y para hacerlo bastante latica, como nos gusta aquí en Noticias Pura Vida, ¿cuáles son Sí. los mitos con los cuales se enfrenta este gran tema, verdad? Ahora yo le Ujú. mencionaba algunos, por ejemplo, eh, que evidentemente poblaciones más vulnerables como los adultos mayores, como los niños, sí, en todos Ujú. sentidos requieren de mayor atención, ¿verdad? Te Claro. hablaba ahora de los cambios de temperatura, por ejemplo. Ujú. Te hablaba, bueno, la gente que visita lugares acuáticos, por decirlo de alguna forma, Claro. pero ¿cuáles son aquellos mitos que realmente pues, no son tan así, Ujú. de tanta ¿Qué, afectación y que se maneja mucho entre la gente? qué dicha que toca el tema, don Bernie, porque precisamente en el informe de la OMS hay muchos mitos respecto a lo que es la pérdida auditiva y su rehabilitación también, que es el uso de audífonos, que voy a tocarlos solo un toquecito nada más, un momentico. Básicamente esos mitos hacen que la persona, uno, no se evalúe porque cree, personas de 30, 20 años, incluso 40, creen que el problema auditivo solo le da a personas que tengan 80. Entonces, mi abuelito tiene problema auditivo porque tenía 85, 70, 90. Puede ser que sea un factor congénito también y no me evalúa. El mito número uno es eso, que solo los adultos mayores tienen problemas auditivos. Número dos, que los problemas auditivos se curan con un cartucho, ¿verdad? De periódico o un cigarro. Si yo tengo un problema auditivo, tengo la percepción que mi audición está cambiando, no debo aplicarme no debo automedicarme ni debo realizar ningún tipo de automedicación, valga la redundancia. Debo acudir donde un profesional para que me evalúe mi audición. Eso no se cura con un cigarro o un cartucho, hablando a lo tico, por decirlo así, ¿verdad? Y tercero, que los audífonos, cuando ya me detectan un problema auditivo, que los audífonos, que son como los anteojos, pero rehabilitan o habilitan la audición, porque escucho con oídos, pero entiendo con cerebro, y lo que no estimulo lo voy perdiendo. Si no estimulo la parte auditiva, el problema auditivo va a continuar y probablemente va a ir empeorando con los años. Pero yo entiendo con cerebro y debo estimular de una manera apropiada a través de los dispositivos correctos, que son los audífonos, que deben ser prescritos por un audiólogo colegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que los audífonos no solo son para las personas que tienen 90 años, los audífonos sí funcionan con una prescripción o con un abordaje temprano y correcto, y no es que no sirven o que no funcionan, porque hay mucho mito atrás del uso de audífonos. Con una evaluación correcta, temprana y profesional, la persona con un problema auditivo, mi abuelito, yo mismo, mi primo, etcétera, etcétera, puede alcanzar una buena habilitación para retomar su audición de nuevo en diferentes aspectos sociales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Doctor, usted mencionó el cartucho, ¿verdad? Que eso fue en los tiempos de nuestros padres y abuelos, a lo mejor lo utilizaban mucho. Utilizó Sí, también el ejemplo de un fósforo o los palillos, pero mira, hay algo le voy a preguntar puntualmente por el tema de los explicadores, ¿verdad? sí, Que normalmente se ve mucho en nuestros hogares. Eh, claro. ¿Qué tan recomendable Sí, son sí, de hecho, esos aplicadores? sí, claro. De hecho, los aplicadores, al utilizar los aplicadores, las personas han realizado o han provocado perforaciones en los tímpanos, hacen que la cera, en vez de ayudar a que salga, la empujan más, creyendo que removiéndola de esa manera ayuda a la salud o la limpieza del oído, lo cual es totalmente lo contrario. Los aplicadores, de hecho, se deberían utilizar nada más para limpiar los ombliguitos de los bebés, mencionan por ahí, y el oído se debe limpiar con el codo, decía un conocido mío, un colega mío.
Con el codo, ¿por qué? Porque hasta ahí debe llegar la limpieza superficial del oído. Los aplicadores no deben introducirse en el conducto porque uno, puedo provocar una perforación en el tímpano y dos, ayudo que la cera, que por su composición y por donde está ubicada, se debe limpiar externamente, la empujo y provoco un taco de cera. Los aplicadores no se deben utilizar para limpiar el oído. Ese no es el mecanismo correcto. Para lo que uno quiera, entonces, menos para el oído. Exactamente, hombre. Sí, lo preguntaba porque realmente nosotros acá en la plataforma Noticias Pura Vida, por eso mencionaba que estamos muy comprometidos con el elemento de educación, ¿verdad? Es un elemento de la Sí, comunicación. No solamente claro, informarnos, sino también educarnos. Y si hay algo que sí, uno ve en la cotidianidad de nuestros hogares, acá en Costa Rica son los aplicadores, ¿verdad? Y lastimosamente, porque usted lo está diciendo, la afectación que podría tener, yo creo que es más, a todos nos ha pasado algún mal chiste con los aplicadores, sí, ¿verdad? Y hasta que llegue ese momento, pues ya a veces puede ser irremediable el daño que le podamos causar, doctor. correcto, correcto, totalmente. Y de hecho, como le mencionaba, incluso pasa mucho con las mamás, este, que quieren limpiar los oídos al chiquito y le dejan el algodón incluso ubicado en el conducto auditivo externo y luego se les hace una infección por ese cuerpo extraño que quedó en el conducto. O como le decía, en un caso más extremo, realizan o provocan, perdón, una perforación en el tímpano, lo cual es bastante complejo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y hay aplicadores de aplicadores también, ¿verdad? En el mercado. He Total. conocido casos incluso donde el algodón ha penetrado en una parte más profunda del oído. Ujú, correcto, sí, de hecho, hay aplicadores de aplicadores y de hecho los médicos otorrinolaringólogos, que son los que ven la parte de medicamentosa y quirúrgica, la parte de nariz, garganta, cuello y oídos, ellos utilizan a veces ciertos instrumentos para remover la cera o la aspiran, que es la manera indicada de cuando ya hay un taco de cera, porque no es que hay que estar limpiando los oídos, cuando ya hay un taco de cera o hay un taco de cerumen, ya debe ser extraído, pero por un profesional correspondiente del área, ¿verdad? No con un aplicador, ¿verdad? Para eso hay una instrumentación. Doctor Fernando Aguilar, quisiera hacer una consulta también que tiene que ver con la cera que usted toma Uh acá. -huh. Todos producimos de diferente manera la cera, ¿verdad? Unos en mayor cantidad que otros. Sí, Eh, ¿Cuál debe ser ahí el cuidado con respecto al tema de cera, de limpiar nuestros oídos? Porque sobre sí. todo está el lavado. Uh -huh. Qué tan conveniente es? Y si lo es, ¿cuánto se debería pues, recurrir a este tipo de ejercicio? Sí, el lavado de oído no está recomendado a no ser que sea necesario y previo a una evaluación o previo a una toscopía, una evaluación física del oído, ¿verdad? Y debe hacerse por el personal correspondiente, ¿verdad? Idealmente un médico otorrinolaringólogo es quien debe evaluar de esa manera, ¿verdad? La extracción del cerumen, pero yo no tengo que hacerme un lavado porque se me ocurrió o porque creo que es saludable o por mantener la salud o el aseo del oído. La correcta limpieza es con un Kleenex o algún trapito después del baño, cuando ya la piel está un poco más húmeda, limpiarme lo que veo externamente. Si en el caso de un control médico o una evaluación auditiva se observa un taco de cera, ahí se recomienda la extracción o en su defecto el lavado o el aspirado el remover la cera. De lo contrario, no tengo que hacerme ningún tipo de maniobra para creer que estoy limpiando el oído, solo de manera externa, ¿verdad? Ok. Bueno, en otras especialidades se dice que debemos visitar al médico en sus diferentes ramas Uh -huh, 2 veces, mínimo una vez al año. Pero bueno, después de esta conversación yo uh creo -huh, que a, a su gremio, a los audiólogos también, pues hay que recurrentemente estar visitándolos, ¿no? uh -huh. Claro, de hecho se recomienda, y citando en el marco de la celebración del Día Mundial de la Audición, que a partir de los 20 años, o sea, fisiológicamente vamos perdiendo la audición a partir de los 20, o más bien vamos envejeciendo en el sistema auditivo. A partir de los 20, más si estoy expuesto a contaminación sónica, hacerme una audiometría por prevención. ¿Ok? A partir de los 20 solo por control. Y obligatorio a partir de los 55 años. A partir de 55 años, obligatorio, porque así puedo monitorear cuando comienza un problema auditivo
Y no necesariamente es porque yo sienta que no estoy escuchando, sino cierta parte del examen va a expresar o eh, se va a demostrar un desgaste para llevar un control correcto de ese desgaste auditivo, que como digo, todos vamos a tener. ¿A quién afecta más, a hombres o a mujeres? ¿Qué dice la estadística? La estadística dice que a hombres. Sí, La estadística, mm, sí, la perdón, y pérdida eso ha auditiva. sido, sí, y eso ha sido, en teoría ha tenido eh, una explicación por el hecho de que el hombre ha estado un poco más expuesto al trabajo industrial, digamos, a lo que es el ruido de maquinaria, ¿verdad? Entonces, por ahí la estadística han sido un poquitico más por eso, ¿verdad? Pero sí afecta un poco más a los hombres que a las mujeres. Sí, de hecho escuché, se me olvida y me va a disculpar usted, un tipo de enfermedad que Ajá. existe que tiene que ver con ese ruido, sobre todo en los hombres, después de que pasamos los 40 años o 45, he leído, Ujú, doctor, ujú, ujú. ¿verdad? Sí, Que, que sí, son los ruidos en los oídos que se le ah, hace referencia, el tinnitus o acúfeno que se le ajá. llama, ¿verdad? Pero en realidad ahí sí no tiene, digamos, como si es hombre o mujer, es por igual, ¿verdad? Ya es típico del problema auditivo, ¿verdad? Bueno, pero también es un tema que nuestro país tiene que tener ahí, ¿verdad? En la agenda, Claro, sobre todo de políticas de salud pública, como usted ahora lo decía, el tema industrial cada día es mayor, la virtualidad también ya no es tan industrial, sino que es tecnológico el tema. Y creo que la gran correcto. moraleja a todos es cuidarnos. Y más bien para finalizar, doctor Fernando Aguilar, quisiera pues, solicitarle que nos recuerde de qué manera podemos, Mm, qué recomendaciones nos da para cerrar esta entrevista, para tener una salud auditiva. claro, con mucho gusto. De hecho, como les decía, si estoy expuesto a ruidos, si estoy expuesto a contaminación sónica, de que todos estamos expuestos, realizarnos una audiometría preventiva, es decir, realizar algún tipo bueno, perdón, realizar una audiometría clínica, una evaluación por un audiólogo para verificar cómo está, valga la redundancia, mi estado auditivo. Eh, la recomendación es que si también tengo historial clínico de infecciones de oídos y mi familia de problemas auditivos, aparte de la contaminación sónica, igualmente evaluarse auditivamente preventiva, de una manera preventiva. Pero sí, ya estoy en edades, como les decía, obligatorias, 55 años, ¿verdad? Solo por control realizarme la parte preventiva. La OMS indica que entre más temprano se aborde el problema, mucho mayor beneficio en la parte de habilitación. Bueno, ahí lo tienen en la voz del experto, del especialista acá en la plataforma de noticias Pura Vida, a informarnos que entre mayor información, mejor decisiones podemos tomar y a educarnos también en temas que repercuten directamente en nuestra salud y por ende en nuestra calidad de vida. Doctor Fernando Aguilar, audiólogo, muchas gracias por acompañarnos y por todos sus consejos, tips, recomendaciones y que nos ayudan definitivamente a, a, tener una vida más saludable en la parte auditiva. Y esperamos que sea la primera, pero no la última vez que nos acompaña acá en Noticias Pura Vida. Para servirles, don Bernie, y también recordarles que el Colegio de Terapeutas, ¿verdad? Quien agrema a los audiólogos, también no solo es en el aspecto para los agremiados, sino la población en general, si quieren información o algo por el estilo respecto a salud auditiva, con mucho gusto estamos a la orden. Y para ustedes también estamos a la orden. Bueno, ahí tienen las redes sociales, me imagino, del colegio, ¿verdad? Pueden Correcto, encontrar en Facebook. exacto, Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Ahí lo pueden encontrar. Fácil, fácil. Ahí en el buscador le dan Colegio de Súper Terapeutas de fácil. Costa Rica y ahí tienen toda la información. Exacto, Bueno, exacto. muy bien, invitadísimo. Muchas gracias al doctor Fernando Aguilar, audiólogo y también miembro del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, representante ahí, parte de los audiólogos. Y de verdad que ha sido pues muy ilustrativa toda esta entrevista. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Antes de retirarnos, les recuerdo, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Noticias Pura Vida. Puede ampliar esta y otras informaciones en nuestro periódico digital, www.periodicopuravida.net, y todos los viernes a la 1:30 de la tarde en los 93.1 FM de Radio Fides y a través de la pantalla de San José TV. Compartimos noticias positivas, noticias pura vida y pasan un carrusel de expertos para educarnos e informarnos en temas de interés
que mejore nuestra calidad de vida. Eso es la plataforma de noticias Pura Vida. Nos vemos. Muchas gracias.